La tarde parecía cualquier otra en Naucalpan, Estado de México. Un estacionamiento repleto, autos entrando y saliendo, gente que solo buscaba dónde dejar el coche. Pero en cuestión de segundos, todo cambió. Las cámaras de seguridad captaron a Rodolfo Márquez Jr., Fofo Márquez, desatando una agresión brutal en plena vía pública. No hablamos de un empujón ni de un arrebato pasajero. Fue una reacción desmedida, fuera de todo control, que dejó en shock a quienes presenciaron esas imágenes. Lo que lo detonó fue algo absurdo, insignificante, que de ninguna forma podía justificar semejante violencia. Un arranque que terminó por derrumbar la fachada de influencer millonario y lo colocó de golpe en el banquillo de los acusados ante la opinión pública. El video se viralizó más rápido que cualquier challenge en redes sociales. Fofo, el mismo que antes presumía Ferraris y relojes, se transformaba en el símbolo del abuso y la impunidad. Ya no era solo el junior arrogante que cerraba un puente para grabar TikToks, ahora era el agresor que había cruzado una línea de la que no había regreso. Ese día marcó un antes y un después. Por primera vez, un influencer acostumbrado a burlar las reglas parecía tener que enfrentarse a ellas. Y lo que nadie sabía entonces era que este no era un arranque aislado, sino el punto de quiebre de una vida entera marcada por excesos, arrogancia y violencia. La pregunta es inevitable: ¿cómo se llegó hasta aquí? Para entender cómo se llegó hasta ese punto de quiebre, hay que mirar atrás. Rodolfo Márquez Jr. nació en 1997 en El Paso, Texas, en una de esas familias donde la riqueza no era un objetivo, era la herencia. Su abuelo había fundado la marca de calzado industrial Tenac, un negocio que prosperó durante décadas. Su padre, Rodolfo Márquez Flores, expandió aún más ese legado al meterse en las gasolineras y otros negocios de energía. Desde pequeño, Fofo vivió rodeado de lujos que parecían sacados de un capricho imposible. A los 7 años, por ejemplo, recibió un león como regalo de Navidad. No hablamos de un peluche, hablamos de un león real. Ese tipo de exceso explica mejor que cualquier discurso por qué creció convencido de que el mundo estaba hecho para complacerlo. En la escuela privada más cara, en viajes de primera clase, en casas llenas de objetos exclusivos, Fofo nunca conoció la palabra límite, y cuando los adultos intentaban ponerlo, había otra carta sobre la mesa: su diagnóstico de déficit de atención y problemas de aprendizaje. Fue medicado, internado en centros de terapia, incluso mandado a rehabilitación en un intento de disciplinarlo. Pero nada funcionó. En cuanto tuvo la oportunidad de decidir, rechazó la universidad y eligió vivir del dinero familiar. Su vida giraba en torno a 3 cosas: gastar, presumir y provocar. En las fiestas competía con otros juniors para ver quién podía derrochar más dinero en una sola noche. Cuentas de cientos de miles de pesos, botellas de champán que compraba solo para vaciarlas encima de la gente, viajes en primera clase a destinos exóticos que mostraba como trofeos. En un país atravesado por desigualdades, ese despliegue no era solo ostentación, era un insulto. Y en ese caldo de cultivo nació el personaje que más tarde explotaría en internet, el chico que nunca conoció un límite, que confundió impunidad con estilo de vida y que hizo de la arrogancia un sello personal. Fofo tenía claro que el dinero por sí solo no llenaba el vacío que sentía. Quería algo más: atención, fama, que la gente lo mirara como miraban a los artistas o a los hijos de celebridades con los que creció. Y encontró el camino en las redes sociales. Inspirado por otros creadores, empezó a grabar su vida diaria, pero no hablamos de vlogs comunes. Fofo mostraba Ferraris, relojes de cientos de miles de dólares, viajes internacionales y mansiones. Era un reality de lujo en un país donde la mayoría apenas sobrevive. Ese contraste lo volvió viral. Su estilo no era neutro, no buscaba caer bien, buscaba provocar. En sus videos se lo veía cerrar calles con autos de lujo, arrojar dinero como si fueran servilletas y lanzar frases de arrogancia absoluta como: yo puedo hacer esto porque tengo dinero. Cada desplante generaba odio y morbo, y él entendió rápido la fórmula: el escándalo siempre rinde más que la simpatía. La colaboración con Dominguero, un youtuber español especializado en mostrar la vida de millonarios, fue el trampolín que lo catapultó. El video Los Niños Millonarios de México lo mostró alardeando de su poder adquisitivo, posando con coches, relojes y escoltas. Desde ahí, su nombre se convirtió en sinónimo de ostentación y arrogancia. Y lo peor es que funcionaba. Alcanzó 3.9 millones de seguidores en Instagram y más de 1 millón en TikTok. Aunque él mismo admitía que las redes apenas representaban el 1% de su estilo de vida, lo que realmente le importaba era el número: seguidores, vistas, comentarios.
videos, porque cada comentario indignado también era interacción y cada interacción lo hacía más visible. Fofo llegó a reconocer que cuando subía videos de buenas acciones, como donar dinero o ayudar a alguien en la calle, esos clips no sumaban likes ni generaban la misma repercusión. Lo que sí atraía era la polémica, el morbo, la imagen del Junior arrogante que parecía intocable. Así fue moldeando un personaje diseñado para ser odiado, pero imposible de ignorar. Fofo descubrió que en internet la indignación también es combustible y él estaba dispuesto a encenderla cada vez que lo necesitara. El caso que lo llevó a prisión no apareció de la nada. En realidad era la culminación de un historial que ya mostraba hacia dónde iba todo. Fofo se había acostumbrado a vivir como si nada tuviera consecuencias y cada polémica reforzaba esa sensación de impunidad. Su paso por Acapulco Shore fue la primera señal. Entró como el millonario excéntrico que iba a llamar la atención, pero salió rápido. Discusiones, choques con otros participantes y rumores de que hasta los golpes habían volado. No fue un escándalo judicial, pero sí el inicio de un patrón. En cada lugar donde aparecía, dejaba problemas. Hazte para allá. No, yo digo ni mis huevos. Tú sabes lo que me hiciste. Yo sé. En televisión pasó lo mismo. Invitado a un programa para hablar de su vida de lujos, terminó enfrentado con el comediante Adrián Marcelo. Las cámaras captaron la incomodidad en vivo, pero lo más fuerte se reportó detrás de escena, que hubo una pelea y que incluso sus escoltas intervinieron. Adrián, güey, yo avisé la historia, le dije, no quiero convivir con Adrián, y todavía se caga de risa de mí, le dije, güey, nomás no me hables paro, güey. Recto de derecha, güey, que le metí, las escoltas igual lo sometieron. Nunca llegó a los tribunales, pero el episodio quedó como otro capítulo en su reputación violenta. Hubo denuncias más graves. Un guardia de seguridad aseguró que perdió un ojo después de que Fofo y su grupo lo golpearan al intentar entrar a una fiesta donde no estaba invitado. El testimonio fue recogido por medios nacionales, pero el caso nunca derivó en una condena formal. Aquí hay que ser claros. Hablamos de una acusación, no de un fallo judicial. También circularon versiones sobre fiestas privadas donde se lo señalaba de drogas mujeres. La influencer Jerry Mua lanzó esa acusación en público. Fofo, ten cuidado con lo que dices. Yo tengo una amiguita por ahí de redes sociales que a mí me contó de una vez que tú la lograste y intentaste llevarla a un lugar. Ponte oportunidad de estos te van a meter en una denuncia porque lo que tú le intentaste hacer a esa chica. Ojalá esa chica se atreva a denunciarte. Y más tarde el youtuber Hot Spanish dijo algo similar, asegurando que Fofo mete cosas en las bebidas y rematando con la frase: mientras las mujeres no quieran declarar, no va a proceder, amigos. Mientras ellas no lo hagan, no procederá nada. Nunca hubo un proceso oficial que confirmara estas versiones, pero en internet la mancha quedó instalada. Y a ese prontuario de excesos se sumaba su zoológico personal. También presumía un jaguar cachorro al que trataba como si fuera un gato doméstico. En redes circulaban videos donde se lo veía cargarlo en brazos, pasearlo como mascota y hasta bañarlo con agua embotellada Fiji, lo que desató una ola de indignación por maltrato animal. Después se contradijo y dijo que lo había entregado a profesionales. No hay forma de verificar cuál versión fue cierta, pero ambas muestran la misma actitud. La vida de otros, incluso de un animal salvaje, era para él un accesorio más de su show. Ni siquiera la muerte de su padre en 2022 fue un punto de quiebre. Mientras la familia enfrentaba esa tragedia, Fofo prefirió viajar a Dubái con su amigo dominguero. El niño millonario está pasando un muy mal momento porque su papá falleció. Para que se desconecte de toda esta historia, vamos a hacerle una bromita. Grabó videos de compras absurdas y lujos mientras su padre agonizaba. Lo justificó diciendo que necesitaba distraerse, pero lo único que consiguió fue confirmarle al público lo que ya sospechaba, que nada lo iba a cambiar. Cada episodio, confirmado o denunciado, reforzaba la misma idea. Fofo era el Junior intocable, el que siempre encontraba la forma de esquivar consecuencias. Y cuando alguien vive convencido de que nada lo vas a alcanzar, tarde o temprano, algo lo alcanza. Julio de 2022, Guadalajara amaneció con un caos de tráfico en uno de sus puntos más transitados, el puente Matute-Remus. El motivo no fue una protesta social ni un operativo policial, fue Fofo Márquez que decidió cerrar el puente con sus autos de lujo solo para grabar unos videos. La escena quedó registrada en redes, decenas de personas atrapadas, conductores furiosos y en medio del puente vacío, Fofo bailando y posando para TikTok. Cuando los reclamos se multiplicaron, él mismo lo dijo en cámara. Una vez mostrando más
lo que puede ser el dinero y el poder aquí en México. Esa frase se volvió el emblema de todo lo que representaba: soberbia, clasismo y un desprecio total por las reglas. El caso llegó a medios nacionales. Las autoridades tuvieron que intervenir, pero la sanción fue mínima: una multa equivalente a poco más de 30.000 pesos y 12 horas de trabajo comunitario. Nada que realmente lo frenara. Para muchos, esa fue la confirmación de que vivía blindado por el apellido y la fortuna familiar. El golpe a su imagen fue fuerte, pero lejos de arrepentirse, Fofo se regodeaba en la polémica. Incluso llegó a decir que si hubiera sabido que la multa era tan baja, habría cerrado el puente completo. Era un juego. Cuanto más odio generaba, más visibilidad conseguía. Aquí entra un punto importante. Circuló el rumor de que el cártel Jalisco Nueva Generación lo había advertido de no volver a pisar Guadalajara. No existe confirmación oficial de esa amenaza, pero la versión se viralizó tanto en medios como en redes, y aunque nunca se probó, la sola idea bastó para que la gente empezara a verlo como alguien que había cruzado una línea peligrosa. El episodio del puente dejó dos imágenes para la historia. Por un lado, el influencer bailando en un puente vacío como si fuera su pista privada. Por el otro, un país entero indignado que veía en él la caricatura de la impunidad. Y aunque esa indignación lo rodeaba, la realidad es que Fofo siguió adelante como si nada, convencido de que nunca iba a caer. Durante años, Fofo había jugado a ser el villano de internet, pero lo que ocurrió en febrero de 2024 ya no fue un juego. En un estacionamiento de Naucalpan, las cámaras de seguridad lo captaron en el peor papel de su vida, el de un agresor desatado. Todo comenzó por un roce entre autos, un incidente mínimo que en cualquier otra situación se resolvía con un llamado al seguro, algo tan trivial que no ameritaba más que un intercambio de palabras, pero para Fofo fue suficiente para perder el control. En el video se ve con claridad, baja del vehículo fuera de sí, lanza golpes directos al rostro de la otra persona y no se detiene ahí. Cuando el cuerpo cae al suelo, sigue atacando con patadas, repitiendo la agresión una y otra vez. No hay pausa, no hay cálculo, solo rabia desbordada. La brutalidad es tal que incluso se percibe el riesgo de que la víctima caiga hacia la vía donde circulaban autos. Los presentes reaccionan con gritos y se acercan para separarlo, pero Fofo solo se aparta cuando ya ha descargado toda su violencia. Enseguida corre a una camioneta de lujo que lo espera con el motor encendido y huye del lugar. No hubo disculpas, no hubo intento de reparar nada, solo la fuga de alguien que creía que, como siempre, todo quedaría en el olvido. Pero esta vez no fue así. La agresión estaba grabada desde varios ángulos y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales esa misma tarde. En cuestión de horas, Fofo dejó de ser el junior insoportable que presumía lujos para convertirse en algo mucho más grave, el rostro de la violencia en un país cansado de la impunidad. La sociedad lo sentenció antes que cualquier juez. Trending topics, noticieros en cadena, colectivos exigiendo justicia. Esa tarde, el personaje que él había inventado en redes quedó reducido a cenizas. Lo que quedaba en pantalla no era un influencer, era un agresor. Y el niño rico intocable acababa de descubrir que había cruzado una línea de la que no había regreso. Cuando las imágenes de la agresión ya habían recorrido todo México, la historia tomó un giro definitivo. La víctima decidió alzar la voz. Su nombre era Edith N., una mujer de 52 años que no solo cargaba con las lesiones físicas de aquella tarde, sino también con la decisión de enfrentar al agresor más mediático del país. Edith no se escondió detrás de abogados ni aceptó arreglos en silencio. Denunció a Fofo Márquez de frente formalmente con su propio testimonio. Contó cómo aquel ataque le dejó lesiones que a su edad podían haber tenido consecuencias irreparables. Habló del miedo que sintió en los días siguientes, de la angustia de imaginar que él podría quedar libre por dinero o contactos como tantas veces había pasado en México, y fue contundente. Temía por su vida. Estar en cama convaleciente, tardé 25 días de no poderme incorporar. ¿Pero por qué no me puedo levantar? Te juro que eran dolores por todo el cuerpo. Creo que, ¿sabes qué? Lo más frustrante es todavía, yo creo que psicológicamente, ¿por qué? ¿Qué razonamiento tuviste para poder golpear de esa manera tan brutal y desmedida, no? Yo volteaba así cuando estaba pateando, impulsaba su pierna de tal manera como diciendo te odio, sin haberlo visto nunca. Las entrevistas que concedió a medios reforzaron su postura. Mientras la defensa de Fofo intentaba minimizar lo ocurrido como un pleito exagerado, ella repetía una y otra vez que lo que había sufrido fue un intento de asesinato.
Sus palabras, duras y directas, contrastaban con el silencio arrogante del influencer y las justificaciones de su familia. La figura de Edith se convirtió en un símbolo. Era una mujer común enfrentándose sola al hijo de una familia millonaria, a un joven que había hecho de la arrogancia un negocio. Y en ese contraste, la sociedad se volcó de su lado. Colectivos feministas marcharon en su apoyo, organizaciones civiles exigieron que el caso se tratara como lo que era, un intento de feminicidio. En un país donde miles de mujeres son víctimas de violencia cada año y muy pocas logran justicia, Edith se transformó en la excepción que rompe la regla. Su voz, amplificada en noticieros y redes sociales, fue la llave que selló el destino de Fofo, porque en este caso la víctima no se quebró, resistió, habló y convirtió su historia en una denuncia colectiva. La denuncia de Edith y las imágenes del ataque pusieron a Fofo Márquez contra la pared. Ya no había escapatoria, ni videos de disculpas, ni contactos familiares que pudieran borrar lo ocurrido. La Fiscalía del Estado de México actuó rápido. Fofo fue detenido y trasladado al penal de Barrientos, una escena que se replicó en todos los noticieros y se viralizó en redes. La presión social era tal que el caso se convirtió en un juicio público antes incluso de iniciar en los tribunales. Cada audiencia, cada filtración, cada declaración era seguida en vivo por miles de personas. La sociedad no solo exigía justicia, quería verla cumplirse paso a paso. La Fiscalía presentó el video del estacionamiento como prueba central, pero no se quedó ahí. Sumó testimonios de testigos que presenciaron la golpiza y un análisis médico que detallaba la gravedad de las lesiones de Edith. Todo apuntaba a construir un cargo mucho más fuerte que una simple agresión, feminicidio en grado de tentativa. Del otro lado, la defensa intentó la estrategia clásica, relativizar. Alegaron que todo había sido un altercado menor, que no había intención de matar y que Fofo incluso estaba dispuesto a disculparse. Se habló de intentar reclasificar el delito a lesiones o violencia en riña, pero la opinión pública ya no estaba dispuesta a aceptar atenuantes. En cada audiencia el ambiente era tenso. Afuera de los juzgados, colectivos feministas y ciudadanos comunes se manifestaban con pancartas exigiendo que no hubiera privilegios. Dentro, el rostro de Fofo rapado, sin escoltas ni autos de lujo, se convirtió en el símbolo de un cambio. El niño rico intocable ahora era un procesado más, sentado frente a un juez. El juicio mediático había comenzado y México entero estaba mirando. Las audiencias se extendieron durante semanas, con cada movimiento bajo la lupa mediática. Lo que para otros acusados sería un proceso judicial normal, en el caso de Fofo Márquez se convirtió en espectáculo nacional. Las cadenas transmitían cada detalle, los noticieros abrían con su imagen tras las rejas y en redes sociales miles de usuarios comentaban en tiempo real. La Fiscalía fue contundente. No se trataba de un arranque de ira, sino de un patrón de conducta violenta. Presentaron antecedentes de agresiones previas y expusieron cómo el ataque del estacionamiento no podía entenderse como un hecho aislado. Era la escalada final de alguien que había normalizado la violencia en su vida. La defensa intentó suavizar el caso, pero sus argumentos se fueron cayendo uno a uno. Alegaron que no había intención de matar, pero los peritajes médicos demostraron lo contrario. La brutalidad de los golpes pudo terminar en tragedia. Buscaron mostrar arrepentimiento, pero el video hablaba más fuerte que cualquier disculpa. Y lo que en otro tiempo pudo haber sido suficiente para negociar una salida, esta vez se topó con una sociedad vigilante y un tribunal decidido a marcar precedente. Finalmente, el tribunal emitió la sentencia: 17 años y 6 meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa. El veredicto se difundió como noticia de última hora en todos los medios. Las redes estallaron. Para algunos era justicia al fin, para otros una pena ejemplar que debía marcar precedente. Tenemos que llevar un protocolo, saca su sentencia. Bueno, pues yo siempre les dije que yo creía en la justicia. Pues me hubiera encantado que la penalidad fuera más alta, pero bueno, yo respeto lo que el juzgador así decidió. Más allá de los matices, el mensaje era claro. Por primera vez, un influencer millonario acostumbrado a la impunidad pagaba con cárcel. Fofo Márquez ya no era el personaje arrogante de TikTok ni el niño rico del que todos se burlaban. Era un condenado, y esa palabra pesaba más que cualquier Ferrari o cualquier reloj de lujo que hubiera mostrado en pantalla. El día que Fofo Márquez pisó la cárcel de Barrientos, quedó claro que su vida de lujos había terminado. Rapado, vestido con un uniforme naranja y escoltado
cuidado por custodios, el niño rico de internet se convirtió en lo que nunca pensó ser, un interno más en el sistema penitenciario. Las imágenes circularon de inmediato y el contraste fue brutal. El mismo joven que hasta hacía poco presumía Ferraris y relojes de colección ahora aparecía con la mirada perdida, sin escoltas ni cámaras a su favor. Para un público acostumbrado a verlo rodeado de excesos, esa postal fue más poderosa que cualquier sentencia. El golpe no se detuvo ahí. Tras unos días en Barrientos fue trasladado al penal de Texcoco y ahí no había Ferraris, ni mansiones, ni amigos influyentes, solo un uniforme, una celda compartida y la rutina estricta de cualquier otro interno. Espacios reducidos, jerarquías que no se negociaban con dinero y horarios que debía cumplir como todos. Para alguien que había hecho de la ostentación un estilo de vida, ese cambio fue un golpe demoledor. En redes sociales, la humillación se transformó en espectáculo. Sus viejos videos de ostentación eran editados y contrastados con su nueva realidad en prisión. El personaje que había construido durante años, el del Junior arrogante, fue convertido en un meme colectivo. El mismo contenido que antes usaba para presumir, ahora servía para ridiculizarlo. Porque más allá de la burla, la cárcel lo obligaba a convivir con un entorno que no se compraba con dinero. El Ferrari quedó estacionado, los relojes guardados y Fofo se enfrentó a su nuevo escenario, un número de interno, un uniforme naranja y una rutina que no tenía nada de exclusivo. La caída de Fofo Márquez no terminó con la sentencia. Lo que vino después fue todavía más oscuro. Desde prisión comenzaron a filtrarse grabaciones que supuestamente eran llamadas suyas, y en ellas el tono ya no era el del Junior soberbio que se reía del mundo, sino el de un hombre derrotado. De los golpes que me han dado hasta me zafaron el hombro de tantos golpes y estoy lastimado. Estuvieron golpeando, me están metiendo la cara a la mierda y abusaron de mí, un hombre. O sea, es horrible, esto es lo peor que he vivido. Se escuchaba su voz quebrada entre sollozos describiendo lo que vivía tras las rejas: golpes, humillaciones, abusos y extorsiones millonarias. Decía que lo habían convertido en moneda de cambio entre internos, que lo obligaban a pagar sumas imposibles para sobrevivir, que cada día era un tormento. En una de esas llamadas llegó a decir con claridad: "Me quiero morir". No, ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto. El contraste con su vida anterior era brutal. El mismo que presumía leones como mascotas y cerraba puentes para grabar TikToks, ahora pedía piedad, denunciando que lo trataban como un objeto dentro de la cárcel. Para muchos, esa ironía era inevitable. El hombre que había hecho de la arrogancia un espectáculo ahora lloraba frente al sistema que no podía comprar. Pero no todos se lo creyeron. Algunos dudaron de la autenticidad de esas llamadas, señalando que podrían ser parte de una estrategia mediática para despertar compasión. En redes, la discusión se dividió. ¿Era realmente Fofo contando su calvario o era un guión preparado para reposicionarlo como víctima? Lo cierto es que las confesiones, reales o no, impactaron en la opinión pública. Para unos eran la prueba de que la cárcel finalmente lo había alcanzado, de que la vida de lujos se había convertido en un infierno. Para otros eran apenas otra puesta en escena de un hombre que nunca dejó de jugar con las cámaras. En cualquier caso, esas grabaciones lograron lo que él siempre buscó: que todos hablaran de Fofo Márquez. Solo que esta vez el tema no eran Ferraris ni relojes de oro, sino la imagen de un millonario convertido en prisionero, rogando por su vida desde un teléfono dentro de la cárcel. Mientras Fofo vivía su infierno tras las rejas, en el exterior hubo quienes intentaron mantener a flote su nombre. Primero, su familia directa. La madre y el hermano aparecieron en medios con un discurso que buscaba suavizar lo ocurrido. Hablaron de que Fofo era un joven malentendido, de que estaba siendo usado como chivo expiatorio, de que detrás de su encarcelamiento había casi una campaña para hundirlo. Incluso llegaron a organizar manifestaciones de apoyo afuera de los juzgados, pancartas con su nombre, grupos de personas coreando consignas, y aunque en redes se acusó que muchos de esos asistentes eran acarreados. Obviamente las pancartas todas hechas con el mismo plumón, las fotografías todas igualitas, y se vio a muchos líderes, por lo cual se supone pues que estos señores eran más bien pues pagados, ¿no? Que los llevaron pagados, ya sabe, por la familia del influencer para tratar de presionar. El resultado, sin embargo, fue otro. Lejos de despertar empatía, reforzó la percepción de una familia desconectada de la realidad, incapaz de reconocer la gravedad de lo ocurrido. El otro personaje clave
fue Dominguero, el youtuber español que había sido su socio y cómplice de excesos en los años previos. Tras la detención, se convirtió en algo parecido a un portavoz no oficial. Mostraba conversaciones supuestamente recientes con Fofo desde prisión, relataba en sus videos los abusos y extorsiones que él le confesaba y trataba de instalar la idea de que ahora Fofo era una víctima. Pero aquí la trama se vuelve más ambigua, porque mientras una parte del público veía en Dominguero a un amigo leal que daba voz a alguien silenciado, otros lo miraban con desconfianza. Cada video que hacía sobre Fofo sumaba cientos de miles de vistas y esa exposición, que era oro para el algoritmo, alimentó la sospecha de que estaba lucrando con la desgracia de su supuesto amigo. Lo que quedó claro es que, aún tras las rejas, la historia de Fofo seguía viva, seguía siendo contenido, seguía siendo espectáculo. Ni siquiera habían pasado unas semanas desde la sentencia cuando el nombre de Fofo Márquez volvió a explotar en redes. Y no fue por un nuevo juicio ni por una apelación, sino por un rumor que se corrió como pólvora que ya estaba libre. Fotos borrosas, supuestos videos en la calle, cadenas de WhatsApp asegurando que lo habían visto afuera. Incluso aparecieron cuentas falsas en Facebook que publicaban imágenes editadas para dar la impresión de que Fofo caminaba sin custodia. La historia era tan atractiva que se compartió sin freno. El caos fue tal que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tuvo que salir públicamente a desmentirlo. Fofo seguía preso sin ninguna posibilidad de liberación. El hecho de que se necesitara un comunicado oficial para apagar el fuego mostraba lo fuerte que había pegado el rumor, pero no fue el único. Casi al mismo tiempo comenzaron a circular mensajes y capturas atribuidas a Fofo desde prisión, supuestos chats con mujeres, publicaciones en redes y hasta capturas de pantalla con su nombre. Algunas eran burdas falsificaciones, otras estaban hechas con inteligencia artificial, pero unas pocas parecían demasiado reales. ¿De verdad tenía un celular en el penal de Texcoco? Nadie pudo comprobarlo, pero en redes no hacía falta confirmación, bastaba con una captura dudosa para que se compartiera miles de veces. Así, entre páginas falsas, fotos manipuladas y rumores sin sustento, Fofo volvió a ser tendencia. Y lo irónico es que no necesitó salir de prisión para estar en boca de todos. Alcanzaba con el eco del morbo digital para mantenerlo vivo en la conversación. El caso Fofo Márquez dejó de ser solo la historia de un junior arrogante para transformarse en un espejo incómodo del sistema penitenciario mexicano, porque más allá de su fama y su dinero, lo que salió a la luz fueron las mismas contradicciones que viven miles de internos cada día. Aldo, me han torturado mucho, me han extorsionado mucho, he vivido lo peor de la vida. Por un lado, las denuncias de torturas, abusos y extorsiones, las llamadas filtradas y los relatos que difundió Dominguero parecían confirmar lo que familiares de presos llevan años denunciando, que en muchas cárceles la verdadera ley no la dicta el Estado sino los propios internos, que la violencia es rutina y que sobrevivir se paga con dinero, favores o sometimiento. Por el otro, los rumores de privilegios, supuestas publicaciones desde un celular, fotos en redes, mensajes a mujeres. Aunque no haya pruebas definitivas, el simple hecho de que la gente creyera posible que Fofo tuviera acceso a facilidades prohibidas muestra otra cara del problema. La percepción de que el dinero abre puertas incluso en prisión. Ahí está la paradoja. Fofo fue presentado al mismo tiempo como víctima y privilegiado, como un hombre golpeado y humillado en las llamadas filtradas y como un millonario que seguía moviendo hilos desde su celda. Y esa contradicción no dice tanto de él como de las cárceles mismas, espacios donde la corrupción y la desigualdad conviven con la brutalidad más salvaje. El caso terminó siendo una radiografía del sistema, un recordatorio de que si alguien con millones y notoriedad pública podía estar en esa situación, entre rumores de privilegios y denuncias de abuso, ¿qué queda para los que no tienen apellido, dinero ni un dominguero que difunda su voz? La historia de Fofo Márquez empezó como la de un junior que se creía intocable y terminó convertida en advertencia. De presumir Ferraris y relojes pasó a uniformes naranjas y llamadas desde prisión, de burlarse de la gente común a suplicar por su vida entre rejas. Pero este caso no se trata solo de la caída de un influencer, se trata también de Edith, la mujer que lo enfrentó. Su vida cambió para siempre, quedó con secuelas, con lesiones físicas y con el peso emocional de haber sido víctima de un ataque
brutal. Y aún así, lejos de quedarse en silencio, se plantó, denunció, resistió y marcó un límite. En esa decisión individual se reflejó algo mucho más grande, que incluso alguien con todo el dinero y la fama del mundo podía terminar ante la justicia. Hoy el niño rico ya no es aspiracional ni entretenimiento, es un recordatorio de lo que ocurre cuando la impunidad se convierte en estilo de vida y de cómo, tarde o temprano, la realidad termina alcanzando a cualquiera. La pregunta es inevitable: ¿cuántos fofos más se están construyendo en las redes ahora mismo esperando su propio estallido? No te olvides de darle duro, pero bien duro, al botón de like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que tiramos una ración de data. Soy Juanito Sei, esto fue Data Suculenta y nos vemos la próxima. Paz.